La gente lo quería, la gente lo pedía. ¡He vuelto! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Just Bruce. Soy Bruce y el día de hoy traigo Las Mil y Una Noches. Este es el relato del rey Shahryar, quien tras descubrir que su esposa le era infiel, ¡me eras infiel! El otro estaba más guapo. O más bien, tras mandar matar a su esposa porque descubrió que le era infiel, adopta la costumbre de todos los días, sin excepción, llamar a una joven de su pueblo, pasar la noche con ella y al día siguiente, también sin excepción, le cercenaba la garganta. Tanto lo hace que llega un momento en el que empiezan a escasear las jóvenes en su reino. Entonces se ve obligado a recurrir a la hija del visir. Y para los que no sepan, un visir es aquella persona que le da asesoramiento político a un rey musulmán. Sin embargo, Sherezada, la hija del visir, logra captar la atención del soberano contándole una historia, por lo que el rey le permite vivir una noche más. Al día siguiente, Sherezada tendrá que terminar esa historia y comenzar una nueva, y así esto se va repitiendo noche tras noche, día tras día, hasta alcanzar las Mil y Una Noches. Algo que hay que aclarar es que las Mil y Una Noches es una recopilación de cuentos, entonces el libro no cuenta la experiencia de Sherezada con el rey, o cómo es que se le ocurren a Sherezada todas estas historias, sino más bien es un conjunto de todas estas narraciones que le cuenta Sherezada al rey para salvarse la vida. Todas estas historias van desde cuentos fantásticos de seres mitológicos hasta relaciones amorosas o simplemente anécdotas divertidas o curiosas. Esta recopilación de cuentos sigue el formato de relato enmarcado, que es que hay varias historias dentro de una narración principal o dentro de un contexto principal, que en este caso es la historia de Sherezada y el rey. No se puede decir que haya un autor, ya que al ser una recopilación de cuentos, los autores son varios. Sin embargo, sí se puede decir que hay un recopilador o aquella persona que seleccionó todos estos cuentos y los puso juntos, y ese fue Abu Abd Allah Muhammad el-Gashigar en el siglo IX. Algo curioso de este libro es que fue teniendo varias modificaciones con el tiempo. De hecho, la historia que sirve de marco a las demás, la de Sherezada y el rey Shahryar, fue agregada en el siglo XIV, es decir, 5 siglos después de que el libro fuese hecho en sí. Y otra de las modificaciones que fue teniendo este libro con el tiempo fueron las historias que hay dentro de este mismo libro. Como alcanzó gran popularidad, se empezaron a hacer varias traducciones y ediciones, y en estas mismas a veces se agregaban cuentos que no pertenecían al relato original. De hecho, y sorprendentemente, los cuentos más conocidos de las Mil y Una Noches son Aladino y la lámpara mágica, Ali Baba y los 40 ladrones y las historias de Sinbad el marino. Y estos 3 cuentos no formaban parte del relato original, es decir, que fueron agregados posteriormente en una de las tantas ediciones que se realizaron. Y hablando de ediciones, la editorial de la que yo leí el libro es Conaculta. Como pueden ver, dice tomo 1, o sea que sí, aquí hay 2 tomos. Dependiendo de la editorial que ustedes escojan, puede que haya más de 2 tomos o puede que sea solo un libro. Esto, claro, depende del número de historias que decía, puede variar según cada edición. Recomiendo el libro porque puedes aprender de la cultura persa y árabe, de sus creencias, de su religión, de su forma de gobernar. Además de que, como decía, algunos cuentos son anécdotas divertidas, lo que te puede hacer reír, y otros se ponen a pensar mucho en las cosas, lo que te pueden hacer decir, no lo había pensado de esa manera, o es curioso, o incluso divertido que ellos lo piensen así. Por experiencia propia, también puedo decir que al ser una recopilación de cuentos, si empiezas a leer un cuento y se te hace muy aburrido o ves que está muy largo, te lo puedes saltar, leer otros cuentos y al rato regresar a él. Y esto se me hace algo muy práctico que te puede salvar de pues pasar un mal rato si lo que estás leyendo no te gusta. Entre las historias que yo les recomiendo leer, porque a mí en lo personal me gustaron, se encuentra la de El Durmiente Despierto, que cuenta la historia de cómo el sultán Harun al-Rashid le juega una broma a uno de sus súbditos y esta broma tiene consecuencias inesperadas, como que ese súbdito acabe en la cárcel y loco. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. No olvides comentar qué te pareció el video, si ya has leído Las Mil y Una Noches, qué otros cuentos nos recomiendas a mí y a los demás espectadores, suscribirte, activar la campanita, compartir también me ayuda muchísimo y te lo agradecería. Y sin más preámbulos, me despido. Hasta la próxima. Y recuerda que leer te puede salvar la vida.